Vamos ahora con otras cuestiones, porque desde hace ya algunos años tener un trabajo no es sinónimo de llegar a final de mes ni de tener garantizado un plato caliente cada día sobre la mesa. En España el salario mínimo interprofesional es de 645 euros y 30 céntimos al mes, lo que equivale a 21 euros y 51 céntimos al día. Una cantidad muy escasa para mantenerse, pero que ni siquiera llegan a cobrar algunos asalariados. Son los denominados trabajadores pobres, un fenómeno preocupante que no es nuevo, pero que va en aumento en nuestro país. ¿Cómo sobreviven estos profesionales? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Pues vamos a intentar responder a estas preguntas con ayuda de nuestros invitados. Les presentamos a Josep Marqués, es presidente de Cruz Roja Cataluña y del Observatorio de la Vulnerabilidad. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Saludamos también a Bruno Estrada, es director de estudios y proyectos de la Fundación 1 de Mayo, bienvenido. Buenas. Y por último saludamos también a Alicia Gárate, abogada de la oficina Precaria ONG, cuyo objetivo es crear un espacio de coordinación para empleados precarios y desempleados. Bienvenida. Gracias por invitarnos. Bueno, pues antes de entrar en materia, queremos ofrecerles el testimonio de una persona que a pesar de tener trabajo no puede cubrir las necesidades básicas de su familia. Es el caso de una trabajadora pobre. Atentos. Pues actualmente estoy trabajando media jornada y lo cual me permite pues pagar no todas las facturas que tengo ni todos los gastos que tengo porque soy madre soltera y pues voy teniendo los gastos del día a día y eso es un poco difícil. Y con el trabajo que tengo a media jornada pues voy pagando poco a poco, tengo deudas atrasadas. Y cuando llegan los recibos de la luz y el agua y el gas, pues mira, casi me tiro de los pelos. Pero voy haciendo cosas, porque también no soy de las que se quedan en casa, sigo buscando faena. Estoy buscando por las mañanas, quisiera completar 8 horas. Hay veces que solamente tengo 5 euros, 10 euros y la niña tiene 22 meses. Se me parte el alma porque cuando quiere algo, un chuche, que es que hay semanas, es que hay días que no tengo nada. Si no es por mi familia, pues yo no sé qué sería de mí, ni de mi niña. Porque la única ayuda que tengo es los alimentos que me da Cruz Roja, lo poco que el padre de la niña también aporta, el ayuntamiento también me ayuda a pagar la guardería para que yo pueda ir a trabajar, pero ahí vamos, sin tirar la toalla. Anteriormente estuve trabajando de administrativa de lunes a sábado, 8 horas, y solo cobraba 500 euros. Entonces en realidad no me alcanzaba tampoco. También era en negro, yo intentaba de que me dieran de alta la seguridad social para así poder tener derecho a alguna ayuda, al paro o lo que sea, y nunca fue posible. Me lo dijeron bien claro, es lo que hay, lo tomas o lo dejas. Y así estuve 8 meses, más o menos. Conozco muchas personas que trabajan y que no les llega. Ahora mismo yo veo al trabajador en España, lo veo como un ratón en una jaula, ¿sabes? De esa que van la ruedita, lo veo así. No echa para adelante, siempre igual, siempre igual, siempre igual. Porque tenemos la preparación, seguimos formándonos, somos personas jóvenes, somos personas que tenemos mucha capacidad, pero es que no nos dan la oportunidad de explotarlo. Nos han dejado. El fenómeno de los trabajadores pobres sigue aumentando en España. Los bajos salarios, la precariedad laboral y la escasez de recursos sociales son algunas de las causas. Vienen personas a Cruz Roja demandando empleo porque tienen una situación que no les permite pues, realmente con los ingresos que perciben llegar a final de mes, ¿no? Serían personas sobre todo que demandan una mejora de empleo, aumentar las horas que tienen actualmente de trabajo, pues para poder ciertamente tener una mayor cantidad de ingresos. Nosotros lo que hacemos en Cruz Roja intentamos hacer una atención pues, desde varios focos, multidisciplinar y sobre todo viendo en global la problemática de esa persona o de esa familia. De todas las personas que hemos atendido, el 50% se han insertado, o sea que realmente es un muy buen número. Si miramos las contrataciones, veremos que un 40% de estas contrataciones son a tiempo completo y el 60% son a tiempo parcial.
La mayoría en ambos casos son contratos de 1 a 6 meses. Lo que las horas pues va a depender un poco de la contratación, ¿eh? Hay contratos pues que por ejemplo son de 12 horas a la semana, hay otros contratos de 20, hay otros de 30. Actualmente tener un empleo no es igual a tener una condición buena, ¿no? de permitirte salir adelante y poder hacer pues una vida más o menos cotidiana y normal. Antes podía ser significado, ¿no? Tener un empleo te daba una estabilidad, unos ingresos, pero ahora tener un empleo no necesariamente significa eso. Bueno, viendo el reportaje creo que el mensaje, Josep, ha quedado bastante claro. Tener un empleo no es garantía de poder salir adelante. ¿Una situación nueva o siempre ha ocurrido? No es nueva. Pero ha subido en estos 6 años un 20%, ¿no? Según las indicaciones del Eurostat. Pero lo que sí que es cierto, lo que la gente que estaba sin trabajo, que estaba en una situación precaria y tiene la alegría de encontrar un trabajo, ya no a 2, 4, sino a 8 horas, tiene un salario a lo mejor de 700, 800, a lo mejor también asegurado y todo. Pero debido a las reformas y debido a la situación de que muchas empresas están sin convenio colectivo, estamos casi a lo que has dicho anteriormente en los salarios mínimos interprofesionales, que esto no llegue para el alquiler y poco más. Claro, Bruno, pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, hemos llegado a esta situación porque ha habido unas políticas muy concretas por parte del gobierno de desproteger a los trabajadores, y eso es la causa. Es decir, que no es una maldición divina, son fruto de políticas determinadas por parte del gobierno español y de otros gobiernos en otros países también de la Unión Europea, tendentes a lo que se ha denominado devaluación salarial, que significa empobrecer a los trabajadores. ¿Y sucede lo mismo entonces en países de nuestro entorno? Sucede en algunos países, los países que han tenido que más presionados se han sentido por la Comisión Europea, por la Troika, es decir, fundamentalmente sucede en Portugal, sucede en parte en Italia, sucede también en Grecia sobre todo, ¿no? En Grecia estamos hablando de que el Producto Interior Bruto de Grecia ha disminuido un 25% en los últimos 7 años, el nuestro un 6%, es decir, que el conjunto de España se ha empobrecido y se han empobrecido mucho más los trabajadores. Alicia, y con respecto a los contratos, ¿qué características suelen tener? Bueno, pues yo para este debate elaboré un poco una tipología, ¿no?, de contratos, por así decirlo. El contrato estrella, desde luego, que es el de carácter temporal y también el de a tiempo parcial. Pero también nos encontramos con contratos a, por ejemplo, becarios que están cubriendo un puesto laboral como tal y, sin embargo, no están percibiendo el salario para ello. Desde la oficina precaria, por eso lanzamos la iniciativa de No Más Becas por Trabajo. También hay personas que han visto reducido su salario y el número de horas trabajadas y, por lo tanto, ha disminuido su poder adquisitivo. También estamos viendo cada vez más un aumento de los falsos autónomos, que son personas que están teniendo que pagar su propia seguridad social a pesar de que trabajan en exclusiva para una empresa. Esto, por ejemplo, pues ha llevado a que varios trabajadores de la empresa DSL Zone, pues hace unas semanas denunciaran esta situación tras haber sido despedidos, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional y la COE insistan en que el problema en España es el precio de la contratación, es decir, el problema de lo que cuesta contratar a un trabajador. En realidad el gran problema en España es la falta de crédito y la caída de la demanda interna. Bueno, la protagonista del reportaje comentaba que estuvo un tiempo cobrándolo en negro. ¿Es una práctica habitual? Muy habitual. En la oficina precaria nos encontramos diariamente casos de personas que están cobrando la totalidad de su salario en negro, o al menos sí una parte importante. Josep, ¿estas personas y sus familias corren el riesgo de estar en exclusión social? Evidentemente, porque primero que están en una situación de que tienen una situación precaria ya en la contratación, a lo mejor en negro o en una situación precaria con pocas horas, sus ingresos son mínimos, mucho menos que la misma situación en el 2006-2007, y esto repercute en toda la familia, en los hijos, en los abuelos que tienen que ayudar a la familia cuando antes normalmente era al revés, y esto repercute en la formación de los niños, de los adolescentes, en su desarrollo emotivo, físico y en todas las situaciones.
Y si esto no se arregla, no se hacen políticas nuevas que erradiquen el trabajador con estas condiciones, tenemos un problema grave en nuestro país, grave. Supongo, Bruno, que esta precariedad afectará también a ese entramado social, de alguna manera. Sí, pero es un poco lo que decías, es decir, que la capacidad de riqueza de una persona no depende solo de la acción redistributiva del Estado, fundamentalmente depende de su salario y de la capacidad de negociación de su salario con el empresario. Lo que hemos vivido en los últimos años es una pérdida de poder de negociación de los trabajadores frente a los empresarios, y eso nos lleva a esta situación de trabajadores pobres que en conjunto empobrece al país. No podemos tener un país rico con trabajadores pobres, ¿no? Somos la mayoría los trabajadores. En los países en los que se ha actuado de forma contraria, el ejemplo más claro es Suecia, donde hay fuerte poder de negociación colectiva de los trabajadores, sindicatos fuertes, un fuerte estado del bienestar, es donde más clase media hay. En torno al 50% de la población sueca se considera clase media. Eso es lo que te permite, evidentemente, que la gente viva mejor, que las empresas puedan vender, porque si no hay capacidad adquisitiva en los trabajadores, las empresas no pueden vender sus productos. Alicia. Sí, o sea, solo quería, con respecto a lo que ha dicho Bruno, pues decir que, bueno, en España, como bien has dicho, Juanjo, el salario mínimo interprofesional es de 645,30 euros. España está, por así decirlo, vulnerando las recomendaciones desde Europa, ¿no? Que la Carta Social Europea establece que el salario mínimo interprofesional debería ser de al menos el 60% de la media del salario de un país, que en España son 1.615 euros. Esto quiere decir que el salario mínimo interprofesional en España debería subir hasta los 969 euros para que siguiéramos las recomendaciones de la Carta Social Europea. Y hay millones de trabajadores en España que cobran menos del salario mínimo porque su jornada no es de 40 horas, porque les contratan por mucho menos tiempo. Hemos hecho un estudio en la Fundación sobre, tomando los datos de afiliados a la Seguridad Social, ha aumentado un poco el número de afiliados a la Seguridad Social en el último año, pero no han aumentado las horas totales trabajadas en la economía española. Lo que se ha sustituido es trabajadores a tiempo completo con jornada completa de 8 horas por trabajadores a tiempo parcial, que por tanto su salario es incluso menor que el salario mínimo interprofesional. Y con respecto, Bruno, a lo que comentaba, las reivindicaciones de otros países, ¿podemos intuir o intuimos que está desapareciendo la clase media en España? La clase media en España está siendo cada vez más pequeña, es decir, no está desapareciendo, pero cada vez tenemos menor volumen de clase media porque sus niveles salariales de gran parte de los trabajadores de los que quedan despedidos encuentran un trabajo en muchas peores condiciones del que abandonaron. Y en muchos casos, la última reforma laboral permite incluso que el empresario disminuya un 10% el salario de un trabajador y las condiciones de trabajo unilateralmente por parte del empresario. Si el trabajador no lo acepta, es una razón de despido, ¿no? Eso es se deja muy poco margen a los trabajadores para mejorar sus condiciones de trabajo. Alicia, y con respecto a las personas con formación académica, Sí. ¿tienen también el mismo riesgo de no encontrar trabajo o esta precariedad laboral de la que hablamos? Bueno, desde luego que la formación, por así decirlo, siempre debería ser o es una garantía de que hay unas condiciones laborales que, si yo creo estuviéramos en otras circunstancias, sí que serían beneficiosas. A pesar de todo, la mayor parte de los trabajadores en España, que por un lado están contratados a tiempo parcial o están contratados con contratos temporales, dicen tanto que les gustaría estar trabajando un mayor número de horas, como que ellos consideran que su formación académica está por encima del trabajo que están desarrollando. La sobrecualificación es una realidad en nuestro país, quizás especialmente entre la población más joven, que somos quizás los que nos hemos podido formar en mayor medida que otras personas. Desde ese punto de vista, bueno, pues no tenemos más que ver la campaña de exilio bastante grande que está habiendo entre las personas jóvenes, y también como la mayor parte de nosotros pues estamos desarrollando trabajos que están muy por debajo de nuestra cualificación académica. Josep, ¿y de qué manera está afectando esta precariedad laboral a los menores? Ver a sus padres en esta situación. Pues muchísimo, muchísimo. Yo te diré un dato. En las personas atendidas por Cruz Roja Española en todo el Estado, en toda España, en nuestro observatorio de la Cruz Roja Española nos dicen que los empleados que nosotros atendemos, la gente que atendemos en programas de lucha contra la pobreza, la gente que está contratada, nos manifiesta que son trabajadores pobres. El 80% de nuestros usuarios
en programas de pobreza, de lucha contra la pobreza, dice que es el 80%, cuando a nivel general es el 12,9%, creo recordar. Y nos manifiestan que no pueden en el retorno escolar, un 56-57% no puede costear el retorno escolar ahora en septiembre, no puede mantener en el Observatorio de Cataluña el 78% una alimentación saludable, con alimentos, carne y fruta y pescado de una forma regular, y tampoco puede, digamos, hacer actividades extraescolares, ni muchísimo menos pagar actividades fuera digamos, de su actividad. Y mucho menos, muchos de ellos no pueden completar la beca del comedor, que está becada por el Estado, por la comunidad autónoma, y ellos tienen que complementar normalmente el 50%, tienen que desistir de la beca porque no pueden complementar. Y ahí es donde Cruz Roja y otras entidades pues estamos para ayudar en estos casos. Bueno, y a la hora de buscar responsabilidades, Bruno, ¿las empresas son responsables o realmente son víctimas? Bueno, los empresarios, hay empresarios buenos, malos y medio pensionistas, ¿no? Es decir, hay empresarios que valoran que lo importante en sus empresas es la cualificación, la formación de los trabajadores y cumplen los convenios, y hay empresarios que no, que lo que intentan es que pagar lo menos posible a sus trabajadores y explotarle lo más posible. Eso no es un modelo de empresa que tenga futuro, pero hay muchos empresarios que se aprovechan de ello. Pero yo lo decía, o sea, el incremento del desempleo, la precariedad laboral no son una maldición divina, son fruto de políticas concretas que se han hecho en nuestro país y se hacen en otros países. Y yo quiero utilizar una palabra ahí, unas frases de el gurú del neoliberalismo, que fue Milton Friedman, poco antes de morirse, cuando fue el desastre del huracán, del Katrina en Nueva Orleans, dijo una frase que a mí me parece que resume muy bien lo que está pasando. Dijo: ahora que las escuelas y las guarderías están inundadas, es la hora de privatizarlas. Mira, hay gente que está pensando, en este momento de shock económico, es el momento de romper la capacidad de los trabajadores de defender sus derechos y sus salarios. Y eso se ha intentado hacer y se está intentando hacer. La conclusión a que está llegando eso es que estamos empobreciendo el país y estamos haciendo incapaz que la propia Unión Europea sea posible que crezca. Las propias decisiones del Banco Central Europeo están teniendo en cuenta que las políticas de austeridad fiscal, las políticas de devaluación salarial no llevan a una mejora de las condiciones de vida, y está haciendo que se estén repensando esas políticas, y posiblemente en los próximos meses tengamos cambios en ese sentido, porque son políticas erróneas que nos llevan al empobrecimiento de la mayor parte de la población. Claro, Alicia, pero ¿qué pasa con el trabajador? ¿No se atreve a reclamar al empleador? Bueno, o sea, a pesar de que los datos sí que muestran que se ha producido un aumento en la judicialización de los casos en materia de derecho laboral, desde la oficina precaria, ¿no?, donde una de las patas principales de lo que nosotros hacemos es la asesoría jurídica, lo que sí que vemos es que en términos económicos al trabajador muchas veces no le llega a interesar llevar su caso a juicio, es decir, un abogado le cuesta mucho más dinero que lo que puede sacar del propio proceso judicial. La asesoría jurídica de la oficina precaria es una asesoría gratuita, y nosotros intentamos trabajar más que en términos, ¿no?, de victorias económicas, mucho más en términos de victorias de la dignidad de la persona. Desde luego que uno de los mayores problemas es cómo hoy en día comprendemos los derechos de los trabajadores. Estamos en un país con el 25% de la población activa en paro. Desde esta perspectiva no podemos dejar que sea el empleo y que sea el trabajo el garante de una serie de derechos sociales, sino que tenemos que garantizar una serie de políticas públicas de vivienda, sanidad, de educación, que tienen que ir más allá que el hecho de pensar en el trabajo como garante de estos derechos. Yo quería complementar lo que decía Alicia, que a resultas de la situación actual del trabajo precario, incluso el trabajo sin cotización y de la situación que estamos pasando, nos encontraremos estas personas que cuando cumplan la edad de jubilación tendrán unas bases de cotización muy pequeñas debido a veces a la injusticia porque están trabajando sin cotizar. ¿Hablaremos entonces, perdón, Josep, de jubilados pobres? Jubilados pobres
y evidentemente prestaciones de desempleo también pobres cuando las tenga que hacer servir. Y esto creará una situación de futuro de varias generaciones de unos ingresos mínimos y totalmente mínimos en su jubilación, que tendrán que ser ayudados por sus hijos o por quien sea, o incluso por organizaciones como Cruz Roja, como Cáritas o como otras, porque será imposible. Bueno, y en busca y no hará falta otra reforma laboral, porque ya la está. Esto ya es una reforma laboral in pectore. Pero en busca de esas soluciones, como apuntaba Bruno, ¿todo radica en este cambio de políticas? ¿Es tan sencillo? Hombre, el trabajador ahora se sitúa en una situación, o sea, el trabajador en su relación con el empresario necesita un escudo, porque su relación es más débil en términos, contrata al empresario, no contrata al trabajador, el trabajador es contratado, y por tanto necesita un escudo que es el derecho laboral. Ese escudo ha desaparecido en gran medida, y ese es el problema que tenemos. O sea, los derechos de los trabajadores son muchos menos ahora que antes, y el trabajador se mueve entre la indignación y el miedo. O sea, el miedo a ser despedido, el miedo a que si te despiden vas a encontrar un trabajo en peores condiciones. Eso, ¿en qué época de la humanidad el crecimiento económico no genera desigualdades? Pues en el periodo entre la Segunda Guerra Mundial y los años 70, en el periodo en el que se fortalece el poder de negociación de los sindicatos, se crea el estado del bienestar en los países desarrollados europeos, hay una regulación de los movimientos financieros internacionales, y hay una banca pública que ayuda a generar riqueza donde lo necesita el conjunto de la sociedad, no donde lo necesitan unas pocas personas de la sociedad. Y ese es el modelo social que se desarrolló en los años 50, 60, y es el modelo social que se ha desmantelado desde los años 80. Y estas son las consecuencias de ese desmantelamiento. Yo creo que los trabajadores serán capaces de reaccionar frente a eso, pero no, la reacción es muy difícil que sea inmediata porque la ofensiva ha sido muy grande. Y en esa búsqueda de alternativas, vamos a ir poniendo sobre la mesa para ir concluyendo posibles soluciones. Alicia. Bueno, yo sí que creo que desde luego que ha habido una reestructuración del mercado laboral, y no solo de él, sino también de la situación social y política. Yo sí que creo que lo que estamos haciendo una gran parte de las personas que vivimos en España es repensarnos y también tener una conciencia más próxima a un inicio de una conciencia cívica. Desde este punto de vista creo que hay muchas iniciativas sociales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, también políticas como Podemos o Añem o Ganemos en Madrid, y también incluso económicas, como pueden ser la economía alternativa y los mercados sociales. Creo que si salimos de aquí tenemos que salir reforzados y vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Nosotros, por la parte que nos toca, como Cruz Roja, pues tendremos que seguir ayudando en muchísimos años, porque si hay recuperación, habrá recuperación, pero lentamente y con creación de puestos de trabajo diferentes, desafortunadamente, ¿no? Y es de esperar que las políticas también mejoren estas situaciones y estos derechos. Pero la otra parte de la mesa está la gente que está perdiendo prestaciones, la gente que está en una situación totalmente de infortunio, y esta gente va a crecer más que la gente que va a encontrar trabajo. Y las organizaciones como Cruz Roja o otras de ellas, tenemos trabajo largo y tendido hasta que la balanza del otro lado crezca. Pero esperemos, como decía el compañero, de que los derechos de nuestro país pues afloren y que sea imposible que una persona trabajando 8 horas gane 700 euros. Confiemos en que esa realidad cambie. Muchísimas gracias, Josep Márquez, por la visita. Alicia Gárate, Bruno Estrada.